Biomoléculas orgánicas. Están constituidas principalmente por los elementos químicos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esto permite formar una gran diversidad de moléculas que se representan así: carbohidratos, aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos. Los carbohidratos son macronutrientes que están formados por moléculas de carbono, oxígeno e hidrógeno. Se clasifican según el número de unidades básicas que contengan, en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los carbohidratos monosacáridos son sustancias blancas con sabor a dulce, cristalizables y solubles en agua. Se oxidan fácilmente transformándose en ácidos, por los que dicen poseer un reductor. Cuando ellos se oxidan, reducen a otra molécula. Aquí encontramos 4 monosacáridos, que son energéticos, que es la glucosa, estructurales, que es la ribosa, la fructosa y desoxirribosa. La ribosa es una pentosa que forma parte del ARN que participa en los procesos de elaboración de proteínas. La desoxirribosa es también una pentosa y forma parte del ADN, que es la molécula de herencia. La fructosa es el azúcar de las frutas que se encuentra en la miel y se utiliza como endulzante de muchos refrescos. La glucosa se produce por la fotosíntesis de las plantas, circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. Y la galactosa es una hexosa que forma parte del azúcar de la leche. Los carbohidratos oligosacáridos son compuestos por 2 monosacáridos unidos en enlace covalente llamado enlace glucosídico con la liberación de una molécula. Por ejemplo, la lactosa aparece en los productos lactosa que forman una unión de moléculas y glucosa, o la galactosa es una variedad de azúcar simple, por ejemplo, como la leche y como el yogur, el queso. La sacarosa, que aparece en los productos azucarados como la remolacha y la caña. También podemos encontrar la panela. La maltosa obtiene el azúcar de la malta. Está formada por 2 moléculas glucosas. Ahí en la imagen mostramos cómo está la lactosa, y la sacarosa y la maltosa son representadas las alimentaciones. Los carbohidratos polisacáridos son macromoléculas formadas por miles de unidades de monosacáridos que se encuentran en los glúcidos y cumplen funciones diversas, sobre todo las reversas energéticas y estructurales. Estos carbohidratos están formados como el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Vamos a hablar en la siguiente diapositiva de esto. El almidón es un polímero de glucosa de origen vegetal. Cuando las células animales o vegetales requieren energía, lo hidrolizan por obtener glucosa. Ahí encontramos como el pan y las harinas, que es lo del almidón. La celulosa es un polímero de glucosa que origina la pared celular. Es insoluble en el agua. Eso es el ejemplo como las plantas. Ahí encontramos en la imagen. El glucógeno es una composición similar al almidón, pero su molécula es muy ramificada y presenta mayor solubilidad en el agua. Esta molécula permite almacenar glucosa en las células animales como en el músculo e hígado. Ahí encontramos en la imagen cómo va la composición. La quitina es un polisacárido insoluble en agua formada por unidades de glucosaminas, azúcares que contienen nitrógeno en su estructura. Ahí encontramos como los insectos, que puede ser los insectos o coquitos que encontramos en los parques, o también podemos ser como los alacranes, o también ahí dice que son celular, como en los hongos. Estas funciones ¿qué funciones tiene esta biomolécula? Es suministrar la mitad de la energía aportada por una dieta normal, aportada enérgica para el trabajo muscular. Por ejemplo, 1 gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías. Entonces, a partir de los hidratos se pueden sintetizar proteínas y líquidos. Esto también tiene función como mejora la flora intestinal bacteriana. Dentro de ellos
el hidrato de carbono complejo se encuentra la fibra dietética, la cual capta y permite eliminar residuos de toxinas del organismo, es decir, cumple la función depurativa. Esta misma fibra cumple una función reguladora de la concentración de glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre. Estimula también la motilidad intestinal, evitando constipación. También a partir de un hidrato de carbono como la glucosa se forma glucógeno y reserva glucosas del organismo. ¿Qué alimentos son de esta biomolécula? Es el pan, el cereal, la avena, las pastas, los fideos, el arroz, los frijoles, lentejas y legumbres. Consumiendo estos alimentos es donde se encuentran los carbohidratos y podemos obtener en el cuerpo esta biomolécula. ¿Cómo se procesa el ingreso a la célula? La digestión de los carbohidratos comienzan en la boca a través de la saliva, la cual descompone los alimentos. Luego en el estómago. Gracias a la acción del ácido clorhídrico, la digestión continúa y termina en el intestino delgado. Allí una enzima del jugo pancreático llamada amilasa actúa y transforma el almidón en la maltosa. 2 moléculas de glucosa, la maltosa en la pared intestinal vuelve a ser transformada en la glucosa. Estas mismas enzimas intestinales son las encargadas de transformar a todos los carbohidratos pasando al hígado, donde posteriormente serán transformados en glucosa. La glucosa para el torrente sanguíneo y es oxidada en las células proporcionales de 4 kilocalorías por cada gramo, el cual se almacena en el hígado y en el músculo. Vamos a hablar de la segunda biomolécula, que es los aminoácidos. Son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Ellos se clasifican así: aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionales. Los esenciales son los que pueden producir en el cuerpo, en la consecuencia debe prevenir en los alimentos. Son 9 aminoácidos esenciales. Ahí vemos que es la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina. Ahí tenemos los ejemplos. En los aminoácidos no esenciales significa que nuestros cuerpos producen un aminoácido aun cuando no lo obtengamos de los alimentos consumidos. Los aminoácidos condicionales por lo regular no son esenciales excepto con los momentos de la enfermedad y el estrés. Ahí también nos van mostrando cuáles son los condicionales, que incluyen la arginina, la cisteína, la glutamina, la tirosina, la glicina, la ornitina, prolinina y serina. ¿Qué funciones tiene esta biomolécula? Formar parte de las proteínas, actúan como neurotransmisores y como precursores de neurotransmisores, sustancia química que transportan información entre células nerviosas, ayudan a minerales y vitaminas a cumplir correctamente su función. Algunos son utilizados para aportar energía al tejido muscular. Se utilizan también para tratar traumas, infecciones y deficiencias minerales o de vitaminas. ¿Qué alimentos se puede consumir también? Se adquiere a partir, ¿cómo se adquiere? Entonces, se adquiere por medio de alimentos como el carne, el pescado, vegetales y leche. Vamos a hablar ahora de los lípidos. Es la otra biomolécula orgánica que vamos a encontrar acá en las diapositivas. Son moléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque pueden incluir otros elementos como el fósforo. No posee cargas apolares y son insolubles en el agua. Esta biomolécula se forma con estas 3 moléculas, que son las grasas neutras, los fosfolípidos y el colesterol. Los lípidos que son de grasas son más abundantes en el organismo vivos y están formados por el alcohol glicerol esterificado con 3 ácidos grasos, que son ácidos grasos saturados, son aquellos cuyos enlaces son sencillos, dentro de los cuales es posible encontrar los siguientes ácidos grasos. Ahí vamos mostrando, esos son los nombres que tienen los ácidos, que es el láurico, el
mirístico, palmítico, esteárico. Bueno, ahí está. La mayoría de las grasas saturadas provienen de alimentos de origen animal como las carnes rojas y la mantequilla, los aceites de palma, el del coco y también son ricos en estas grasas. Los ácidos grasos insaturados son aquellos cuyos enlaces son dobles, entre los cuales se pueden mencionar ácidos grasos. Los siguientes que están ahí mostrando son aceites, ya que la temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Son grasas beneficiosas para la salud porque regulan el nivel del colesterol y previenen las enfermedades cardiovasculares. Ahí nos van de ejemplos que son como los aceites de oliva, aceites minerales. Los ácidos grasos esenciales son aquellos ácidos grasos necesarios para ciertas funciones que el organismo no puede sintetizar, por lo que debe obtener por el medio. Ahí encontramos dos clases de ácidos esenciales, que el omega 3, como el pescado azul, el marisco, el aceite de oliva, almendras y legumbres. En omega 6 son semillas del aguacate, frutos secos, el aceite de girasol. Vamos a ver los fosfolípidos es otra. El aporte de ácidos grasos es de menor importancia que en caso de los triglicéridos. Estos intervienen en las funciones de transporte de lípidos y también tienen un papel estructural constituyendo la membrana celular. Ahí nos ponen el ejemplo del huevo. El colesterol se desempeña en diferentes funciones dentro del organismo, aunque no se le considera un nutriente esencial. Entre sus funciones destaca que es estructural, es el básico en la formación de la membrana celular, el precursor de la síntesis de hormonas sexuales como la testosterona y cortisol, el precursor de la síntesis más saludable del agua en el agua, facilitando su absorción. ¿Qué funciones tiene esta biomolécula de los lípidos? Una es energética, puede utilizarse como reserva energética debido a que aportan más del doble de energía que la producida por los glúcidos. Es reguladora, por ejemplo, el colesterol es un precursor de hormonas sexuales de la vitamina D, las cuales desempeñan funciones de regulación. Es un transporte de grasas dietéticas suministrada de ácidos grasos esenciales, es decir, el ácido linolénico y el ácido linoleico, siendo necesario para transformar la vitamina A, D, E, K, que son saludables en grasas y para ayudar a una absorción intestinal. Y la otra función es estructural. Hay distintos lípidos como el colesterol y los fosfolípidos que constituyen partes de la membrana biológicas. ¿Cómo se adquieren los lípidos al cuerpo? Con alimentación. Tenemos los ejemplos aquí, que carnes, pescado, huevos, entre otras la mantequilla, la mantecada, el aceite, que son las grasas, carnes de grasas, que el tocino, la salchicha, el helado, el caramelo, son pequeños ejemplos que encontramos de alimentación. ¿Cómo se procesa al ingresar al organismo los lípidos? Empiezan normalmente por la boca, que la digestión de las grasas comienzan en la secreción lipasa bucal. Su actividad aumenta cuando el conjunto de saliva alimento entra en el estómago y el pH se hace más ácido. Luego pasa al estómago y la lipasa bucal y gástrica digiere participadamente en las grasas, emulsionándolas, convirtiéndolas en gotas más pequeñas de grasa. La digestión de lípidos ocurre en el intestino. Luego vamos a ver la otra molécula, que es el ácido nucleico. Ahí viene mostrando bien el ARN, viene con una sola cadena, el ADN viene con dos cadenas. Ahí muestra la diferencia de la presentación de los dos ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son macromoléculas localizadas en el núcleo de las células que contienen la información genética, que construyen bloques de información genética como el ADN y el ARN, formada por la unión de moléculas pequeñas llamadas nucleótidos. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es una molécula sumamente compleja, posee el doble de cadena
o hilera de polinucleótidos, función que contiene toda la información genética del individuo. El ADN regula el control metabólico de todas las células. El ARN, ácido ribonucleico, está formado por ribosa como monosacáridos y uracilo como una de las bases nitrógenas. El ARN forma una sola cadena de polinucleótidos dispuesta de la manera lineal funcional del ARN, controla las etapas intermedias de la formación de síntesis de proteínas. ¿Qué tipos de ARN hay? En las células aparecen 3 tipos de ARN con distintas funciones, que es el ARN mensajero, que contiene la información copiada del ARN y el ADN. El ribosómico facilita la interacción con proteínas enzimáticas que posibilitan la formación de los enlaces de peptídicos. El ARN transferente, encargado de leer el código del ARN en las ribosas e ir sintetizando la cadena de las proteínas a partir de los aminoácidos que tienen asociados a su estructura. ¿Qué funciones tiene esta biomolécula? Duplica el ADN, la expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar el ARN y otros, la traducción en las ribosomas del mensaje conteniendo el ARN a proteínas. Aquí encontramos una imagen como se encuentra, cómo corresponde y se transmite gracias a la cadena de los ácidos. Va por la replicación, el ADN empieza por la replicación, luego la transcripción de la síntesis del ARN y luego la traducción de la síntesis proteica.